Elecciones autonómicas en Andalucía donde la derecha parece haber perdido ganando y la izquierda parece haber ganado perdiendo. Veámoslo. Aunque los partidos de la llamada derecha han ganado con contundencia las elecciones autonómicas de Andalucía y en contrapartida las formaciones políticas de la llamada izquierda las han perdido con igual claridad, la narrativa que pulula desde los medios de comunicación es que la derecha ha salido debilitada de estos comicios y la izquierda, por su parte, reforzada. ¿Y cómo se puede llegar a esta conclusión? Pues porque si analizamos el grado de satisfacción individual de cada uno de los partidos en estos comicios, resultará que individualmente los partidos de la izquierda están bastante satisfechos y a su vez individualmente los partidos de la derecha están bastante frustrados. Empecemos con los partidos de la izquierda. El PSOE ha sacado el peor resultado de la historia de esta formación política en Andalucía, 28 escaños y menos del 23% de los votos, y sin embargo, como la mayoría de encuestas y también la desastrosa campaña electoral de su candidata hacían augurar un resultado mucho peor, al final se dan con un canto en los dientes con este pésimo resultado. Por su parte, Adelante Andalucía, la formación política a la izquierda del PSOE, ha captado parte de los sufragios que han huido del Partido Socialista y eso le ha permitido duplicar sus votos con respecto a las anteriores elecciones y a su vez multiplicar por 4 sus escaños. Por tanto, como decía, dentro del bloque de la izquierda hay bastante satisfacción, están bastante felices a título individual. Justo lo contrario de lo que sucede en el bloque de la derecha. El Partido Popular está lógicamente insatisfecho porque ha perdido 5 diputados y, lo que es más importante, la mayoría absoluta que había sacado en las anteriores elecciones de 2022, y a su vez Vox también tiene muchas razones para estar descontento porque apenas ha incrementado su porcentaje de voto en medio punto porcentual y solo ha sacado un diputado más que en los anteriores comicios, que habían sido calificados como desastrosos, teniendo, recordémoslo, a Macarena Olona de candidata. Por tanto, que después de todos estos años de fuerte crecimiento de Vox en todas las plazas, apenas se consiga nada en estas elecciones, desde luego también ha de generar frustración en el partido, máxime comparándolo con la evolución electoral que están experimentando otras formaciones de derecha alternativa en prácticamente toda Europa. Ahora bien, que individualmente los partidos de la izquierda estén contentos e individualmente los partidos de la derecha estén descontentos, no debería llevarnos a soslayar que en términos de bloque no hay muchas razones para que la izquierda esté satisfecha, ni tampoco para que la derecha esté insatisfecha. En primer lugar, los partidos de la llamada derecha, PP, Vox y Se acabó la fiesta, han cosechado en estos comicios autonómicos el 58% de todos los votos, apenas 2 puntos porcentuales menos que en las elecciones del año 2022, pero con una importante diferencia. En estos comicios ha habido 8 puntos más de participación electoral que en 2022, y se suele decir que la movilización electoral favorece a la izquierda. Pues bien, con 8 puntos más de participación electoral, la derecha prácticamente no ha perdido porcentaje de voto, repito, menos de 2 puntos porcentuales, y eso suponiendo que la totalidad del 4% de votos que consiguió Ciudadanos en las elecciones de 2022 fuese todo él imputable al bloque de la derecha. Si no, repito, la derecha ni siquiera habría perdido porcentaje de voto en estos comicios. Por hacer una comparativa, en las elecciones generales del año 2023, con un índice de participación muy similar al de estas elecciones autonómicas, la derecha ni siquiera consiguió el 52% de los votos, ahora el 58%.
En segundo lugar, aunque el PP de Moreno Bonilla esté muy triste porque ha perdido 5 diputados y por tanto la mayoría absoluta, en realidad sus resultados electorales no son tan malos. Ha logrado el mayor número absoluto de votos del PP andaluz en toda su historia, por encima de las elecciones de 2022, y en términos relativos, como porcentaje de voto, solo ha perdido 1,5 puntos porcentuales con respecto a las elecciones autonómicas de 2022, cuando logró la mayoría absoluta. Si ahora no ha conseguido esa mayoría absoluta, es por cómo se ha distribuido ese 1,5% del total de votos que ha perdido, y no porque haya sufrido una brutal debacle electoral. Que tras 8 años de gobierno solo te dejes 1,5 puntos porcentuales, creciendo además en número total de votos, no debería ser visto como un mal resultado electoral. Lo es porque pierde cuota de poder, no porque pierde apoyo popular. Y en tercer lugar, y sobre todo, es muy probable que el hecho de que Moreno Bonilla haya perdido la mayoría absoluta en Andalucía incremente la probabilidad de que la derecha acabe gobernando en España. Esencialmente por dos razones. En primer lugar, porque se desactiva, al menos en parte, el juego de tronos dentro del Partido Popular. Ahora mismo el Partido Popular tiene muchos varones regionales que están gobernando, que están manejando presupuestos, que tienen cuotas de poder, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, es una persona sin poder territorial y que además ha perdido elecciones contra Sánchez. Los varones saben que las siguientes elecciones generales son la última bala de plata de Alberto Núñez Feijóo. Si las pierde, se marcha, y si se marcha, otro tiene que ocupar su trono. Si Moreno Bonilla hubiese ganado con mayoría absoluta estas elecciones en Andalucía, sus ambiciones nacionales, su ambición de heredar el trono de Alberto Núñez Feijóo, se habrían visto muy reforzadas. Soy tan buen político que arraso incluso en Andalucía, por tanto soy yo quien he de heredar el puesto de mando nacional dentro del Partido Popular y aspirar a llegar a la Moncloa. Y esa sed de poder probablemente habría hecho que Moreno Bonilla intentara sabotear internamente las opciones de que Alberto Núñez Feijóo llegara al poder. Es decir, de que en las siguientes elecciones generales la derecha, PP y Vox, obtuviese mayoría suficiente como para gobernar. Ahora, tras este fracaso, entre comillas, porque ya lo hemos matizado antes, ese aventurismo nacional de Moreno Bonilla probablemente se vea bastante templado. Pero además y sobre todo, a partir de ahora, la gobernabilidad de Moreno Bonilla en Andalucía dependerá críticamente del apoyo de Vox. Quizá no para salir investido, lo veremos, pero desde luego sí para que pueda aprobar unos presupuestos o para que pueda aprobar cualquier ley desde el Parlamento andaluz. Y eso significa que la oposición frontal que hasta la fecha mantenía Moreno Bonilla a que el PP llegara a acuerdos de gobierno con Vox, probablemente decaiga. Recordemos que Moreno Bonilla se veía a sí mismo como una persona de centro, moderada, alejada de Vox, y que con ese perfil político era capaz de amasar mayoría absoluta y por tanto obtener poder sin someterse a Vox. Es más, la prensa madrileña alimentaba también este relato épico. El ejemplo que ha de seguir el PP tanto a nivel nacional como en otras autonomías es el de Moreno Bonilla, porque él demuestra cómo se puede gobernar desde la moderación mirando continuamente de reojo al PSOE y gracias a ello conseguir mayorías absolutas. Pues bien, como digo, todo este relato se cae. A partir de ahora, Moreno Bonilla será un líder del PP más que tendrá que hablar, dialogar y pactar con Vox. O con Vox o con el PSOE. Porque esa es una decisión estratégica que ha de tomar el PP. Si quiere gobernar o con el PSOE, si es que el PSOE quiere, que me parece que no, o si quiere gobernar con Vox. Pero en cualquier caso, de lo que tiene que mentalizarse el PP es que no va a tener a corto, medio y probablemente largo plazo mayorías absolutas. Y si no las tiene, no le queda otra que sentarse a dialogar, a hablar y a pactar con el PSOE o con Vox. Y esto es algo en lo que a partir de ahora también tendrá que retratarse Moreno Bonilla. Hasta ahora Moreno Bonilla podía mantenerse al margen de los pactos entre PP y Vox,
diciendo que eso era algo que hacía el PP en otras autonomías, pero que no era su modelo. A partir de ahora, o ese será su modelo, o su modelo será pactar con la izquierda. Pero el tiempo de la indefinición, de ese centrismo que no quiere tomar posición para precisamente pescar en todos los frentes, ha terminado en Andalucía, como ya ha terminado en el conjunto de España desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que el excepcionalismo andaluz y también en buena medida el madrileño estaban condicionando la estrategia en el conjunto de España, porque como ellos no lo necesitaban, dificultaban los acuerdos entre PP y Vox, no por razones de principios, tengamos esto muy en cuenta, sino por razón de cálculo electoral y de cuota de poder personal. Porque claro, si uno por principios estuviese dispuesto a renunciar al poder, me parecería algo muy loable. Buena parte de aquello en lo que creo es incompatible con lo que defiende Vox, y como mi única opción de gobernar es pactando con Vox, prefiero no gobernar a traicionar mis principios y pactar con Vox. De acuerdo, perfecto, muy loable, pero es que ese no es el caso de Moreno Bonilla ni tampoco de Isabel Díaz Ayuso. En el brete entre renunciar a sus autodeclarados principios para seguir en el poder o no renunciar a ellos para no pactar con Vox, no tengáis ninguna duda de que triturarán sus autodeclarados principios para seguir en el poder. Y el problema es que ese realismo político que ahora ellos se aplicarán a sí mismos, no permitían que en otras plazas políticas, como por ejemplo la nacional, también se aplicara. Repito, no por cuestión de principios, sino por cuestión de cálculo electoral y personal. En definitiva, que este resultado electoral del bloque de la derecha, siendo malo para PP y siendo malo para Vox, probablemente termine siendo bueno para ambos.